شلاملخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المنشي وموريخ بيرت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Me llamo Pascal Guardá, nací en Ishegorial. Yo soy de origen iraquí, bien que tengo doble nacionalidad, porque viví en Francia durante 15 años, así que tengo la nacionalidad francesa. Vivo en Bagdad con mi marido, él está allí conmigo en Bagdad, pero a mis dos hijos tuvimos que evacuarlos durante un periodo de peligro. Tuvimos que dejarlos con mi hermana en Francia cuando empezaron los estudios, en el curso 2014. Para mí no es fácil, porque hay que darse a ambas cosas. Ir a Francia para que se sientan seguros y vean que estamos a su lado, pero al mismo tiempo nuestra misión en Irak hace que tengamos que quedarnos en Irak, porque también soy presidenta de la Asociación Hammurabi de Derechos Humanos, que vela por los derechos humanos en Irak y sobre todo concentra su trabajo sobre las minorías, en primer lugar de los cristianos y los yezidíes. Soy también exministra de Inmigración y Desplazamiento, lo que me proporciona muchas relaciones de trabajo a nivel oficial y gubernamental, como consejera y colaboradora para ver lo que hay que hacer, etc. Como ahora, por ejemplo, últimamente, ante la situación de los cristianos y otros, estamos siempre en contacto con ellos, pero hemos tenido mucha oposición. Hemos sido la organización encargada de preparar informes sobre la situación y tenemos que seguir hablando, dando a conocer y proponiendo proyectos para ayudar a esas personas en peligro. Sobre todo desde junio de 2014. Tuve que hacer varias intervenciones en nombre de los derechos humanos, de los cristianos, los yezidíes y otras minorías, y por supuesto de todos los iraquíes que están en esa situación. Nuestra organización no es una organización religiosa ni étnica. Es verdad que es una organización que hemos fundado los cristianos, pero siempre asociamos a nuestros hermanos de otras religiones a este trabajo, porque es un trabajo que incumbe la protección de los derechos humanos, sin tener en cuenta en ello la fe de la gente. Tenemos especialistas y abogados entendidos en la defensa de los derechos humanos y en las posibles acciones a realizar. Hay musulmanes, gente de otras confesiones, no musulmanes, yezidíes. Es una organización iraquí para todo el mundo y que trata de hacer un servicio a los derechos humanos, mostrando a las autoridades su responsabilidad de actuar. Obviamente, por supuesto que no actúo solamente como caldea, sino también como iraquí, ya que hay también muchos iraquíes en esa situación. Como saben y ven, somos claramente el blanco, como cristianos y como caldeos. También fuimos el blanco en Mosul y la llanura de Nínive, donde ha habido una persecución religiosa, aunque más que una persecución, antes de que todos la llamasen así desde el mes de junio, es un genocidio que continúa hasta ahora, ya que la gente no ha obtenido todavía sus derechos y no han vuelto a sus hogares de origen. Los cristianos como los yezidíes y los otros viven todavía bajo carpas
muchos en grandes grupos donde todavía no hay instalaciones. Y nosotros como cristianos estamos pagando nuestra fe con nuestro sufrimiento, con nuestro sacrificio. Algo que no es siempre fácil, aunque no lo digamos. Esto muestra la vida cristiana como la presencia de la cruz. Tenemos que aprender a vivir con esta cruz, como Jesús. Y en estos momentos estamos pensando sobre todo en cómo orientar este sufrimiento para que continuemos creyendo que nuestra fe vale tanto, que hay que sacrificarse para que el mensaje de la vida de Cristo se extienda por todas partes y que la gente vea este mensaje de luz para la vida y no para la muerte. Es para la vida y con nuestra vida tratamos de dar el testimonio de que como cristianos podemos ser gente que construye, gente que quiere a su país, gente que quiere poner paz donde no existe. Porque esa debe ser nuestra vida, aunque no seamos ángeles, porque también tenemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestros fallos. Tenemos que seguir siendo testigos incluso con nuestras debilidades. Lo que demandamos en contrapartida es el apoyo de todos los hermanos cristianos, como caldeos y también de otras confesiones, ya que en Irak tenemos varias iglesias bajo varias denominaciones. Muchos cristianos de muchas iglesias estamos bajo el mismo sufrimiento. El terrorismo no distingue entre caldeos o asirios o armenios. Ellos dicen cristianos, así que en cierto modo hay una unión entre nosotros hecha por los terroristas, sobre todo porque el tema principal es la fe. Somos el blanco por nuestra fe cristiana. Somos el blanco por nuestra fe cristiana, es verdad, pero también es por nuestra realidad étnica, que tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones. Somos caldeo-asirios, somos siriacos, caldeos, asirios. Todos esos nombres forman parte o son nombres de la misma etnia o de la misma población que está dividida en varias iglesias. Porque la iglesia, se separó por discusiones, malentendidos que hubo entre el este y el oeste, etc. Hay también en el interior de la misma religión divisiones sectoriales, lo que no nos ha impedido ser realmente cristianos y dar este testimonio. Yo he visto en la iglesia ortodoxa del este de Irak testigos vivientes de todos los mártires que cayeron de esta iglesia, exilios, genocidios contra los católicos caldeos, los no católicos, los ortodoxos, los protestantes, evangelistas. No hubo diferencias entre todos los que estaban en esta región. Todos los cristianos fueron alcanzados. Por eso pido siempre pensar y rezar por todos los cristianos, sin distinción. No es fácil, pero es posible. Al final vemos que ese sufrimiento tiene un valor. Puedo no estar en Irak, puedo elegir no vivir en Irak, pero cuando veo que los demás no pueden elegir, comprendo que ignorar el problema no es la solución. Podría ir a Madrid o a París y tener otro tipo de problemas. Para mí no es fácil vivir en Irak, es verdad, pero no veo realmente el reino sobre la tierra estando en otro lugar. De todos modos, vamos a vivir y morir, pero o vivimos por algo o morimos por algo. Esto es muy importante.
ya que hay una misión por la que estamos aquí. Hay ciudades nómadas de Irak que han sido perseguidas a lo largo de la historia y no es la primera vez que sufrimos la masacre y el genocidio. Ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia y con todo nuestro pueblo. Los persas, por ejemplo, en 1915, durante la Guerra Mundial, fuimos víctimas sin haber hecho nada. Fuimos víctimas porque éramos gente de esos países y no teníamos que serlo. Teníamos que irnos. Resistimos. En 1933 hubo una nueva masacre. El genocidio del 33 fue un crimen contra la humanidad que es inolvidable, pero que no fue dicho como el de 1915. Sufrimos lo mismo que los armenios porque éramos cristianos. Lo que pasa es que los cristianos católicos fuimos masacrados y la diferencia fue que los armenios lo dieron a conocer. Escribieron sobre ellos mismos porque estaban más en el exterior. Tenían una comunidad muy fuerte en diáspora. Entonces esa comunidad escribió y lo dio a conocer. Nosotros no teníamos comunidad en el exterior. No éramos inmigrantes en ese momento. Teníamos poca gente que estaba en el exterior. No pudimos mostrar nuestro sufrimiento y hablar. Los que quedaron durante los años 15, 30 y 40 fueron masacrados durante los años 60. En el año 61, yo era un bebé de 2 meses y fui desplazada. Desde el 61 hasta ahora, mi padre ha construido su casa 4 veces. Es decir, éramos inestables y vivíamos una inestabilidad incomparable en nuestra región del norte, conocida hoy como la región del Kurdistán. Tuvimos siempre esos regímenes que incitan los grupos, los fanáticos de cada región y de otras regiones contra los cristianos para oprimirlos y no dejarlos y que se fuesen. Y así fue como los pueblos se vaciaron completamente. En los años 60, en el norte de Irak, la región de Anadia, donde vivo, era 100% cristiana, sin otras religiones. Estábamos solo nosotros. Había solo cristianos hasta la llanura de Nínive. Y a partir de los años 60 hubo varios desplazamientos. Los pueblos fueron quemados y hoy cuando voy a mi pueblo ha sido reconstruido, pero de alguna manera siempre me hace llorar. No es eso lo que teníamos. Teníamos casas construidas con las manos de nuestros padres. Eran casas de 2 pisos bien altas, grandes, bien anchas, al modo oriental, inmensas, de piedra blanca. Ahora se ven casas de cemento que ya no me recuerdan a la época de mis abuelos. Eso quiere decir que fueron destruidas y reconstruidas varias veces. Quiere decir que esa cruz de la persecución está omnipresente en nuestra vida de cristianos y que consideramos que es una vida cristiana que está también hecha de cruz. Entré en la vida política muy joven. Era muy activa en mi ambiente antes de ir a Francia en 1981. Incluso en la iglesia, en la enseñanza, catequesis, ayuda social, etc. Pero cuando estaba en la escuela primaria, en el año 6º, comencé a aborrecer el régimen. Tenía que inscribirme como miembro del partido Baas, justo en el momento en el que me excluían completamente porque pertenecía a una familia que se oponía a Baas. Mi padre era un combatiente que tenía sus propias armas y que en su pueblo era jefe de todo un grupo de combatientes que se ponía del lado de los kurdos para defenderse.
Así que crecí en una familia que se oponía al régimen y aprendí a dilucidar lo que era el régimen y por qué nos oponíamos. Muy temprano leí, nos lo dieron en el primer año de la escuela secundaria, un libro que se llama La cultura de Baas. Tenía que leerlo para poder encaminarme e inscribirme como miembro de su partido. Yo lo rechacé siempre. Ellos me observaban cada vez más y siempre me acusaban. Usted es comunista, es parte del partido Toma Tomás. Toma Tomás era un combatiente comunista, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Iraquí, que hizo mucho ruido en la región del norte, en Al-Qosh. Yo, al ser de Al-Qosh, era caldea, así que me decían, ¿usted es también de Toma Tomás? Yo decía, no soy como Toma Tomás, soy independiente, no tengo nada que ver con ellos. Y no puedo ir a su partido político, soy muy joven y no tengo nada que ver con la política. Eso no funcionaba, así que me dieron ese libro, y en ese libro descubrí que si uno no es parte de ese partido, un día sería realmente masacrado, porque presentaban las cosas como si un árabe fuese un musulmán y un musulmán un árabe. Para mí eso me extrañó, porque supuestamente lo que creía la gente es que el partido Baas tenía que tener una identidad laicista. Pero leyendo ese libro vi que la laicidad del partido Baas fue enterrada con su fundador, Misher Aflaq, que fue cristiano, pero que fue islamizado porque fue creador de ese importante partido de Irak, Siria y otros países árabes, y murió musulmán. Nació cristiano y murió musulmán. Cogí el libro y fui a ver al sacerdote del pueblo, ahora está en el cielo. Fue obispo más tarde. Le dije, padre, mire, no tenemos futuro en este país, tenemos que hacer algo. Y me dijo, no hables. Hay mucho miedo, si te escuchan te van a hacer daño. Yo le dije, si nos hacen daño, que nos lo hagan. Es que está escrito. Hay que saber hablar de ese mal para que no suceda. Es que está escrito. Pero va a estar prohibido que la gente lo piense. Y dijo, no, cállate. Eres muy joven y hablas como si fueras mayor. Le dije, escuche, padre, hace 1 o 2 años que me quieren inscribir a la fuerza y siempre he rechazado. Yo estaba cansada del colegio a causa de eso. Hasta tiré un día mis libros en la administración del colegio y dije, no quiero más. Prefiero quedarme en casa si no me dejan estudiar como corresponde. Todos los días me decían que fuera a inscribirme a un partido en el que no creía. No podía. Al final seguí hasta el 5º año de secundaria. El verano antes del 5º año fui a ver a ese sacerdote otra vez y le dije, padre, se iba a Francia. Padre, tiene que encontrarme un lugar, un colegio que me reciba. Yo me voy a Francia a estudiar. Estoy segura que eso es una ideología y una filosofía y hay que tener necesariamente otra formación filosófica para hacer frente a esa filosofía. Me dijo, ay, usted me aburre, piensa demasiado, etc. Y partió, se fue. Y cuando regresó de Francia, me encontró un centro cultural cristiano que formaba cristianos para vivir en su lugar de origen, para saber defenderse en sus derechos. Le dije, muy bien, voy. Fui a ver y me quedé. Continué y estudié bastante filosofía. Luego salí del centro y fui a Lyon. Estudié los derechos humanos y por ello, después de haber visto a mi familia completamente desplazada y exterminada de Irak a Turquía en el año 88, fui a buscar a mi familia que estaba allí y fue ahí cuando vi que no había nada más que hacer más que entrar necesariamente en política para hacer frente a ese régimen y hacerlo caer.
Me puse a buscar y encontré que había en Lyon, en la Universidad Católica de Lyon, un instituto de derechos humanos donde formaban realmente en los derechos humanos, y eso era lo que yo quería. Continué, hice un máster de 2 años en uno, un DEA de 2 años en uno, porque estaba muy apurada en volver a Irak, porque en 1991 el norte de Irak estaba casi liberado por la decisión internacional, que hizo que se cuidase la línea 36. Y entonces nosotros dijimos, ya está, empezamos a liberar Irak. Y entonces me entregué completamente a la política, porque en ese momento estaba muy ocupada en París, en distintas iglesias caldeas. Tenía más de 50 jóvenes y adultos en catequesis. Los sábados y los miércoles dejaba la Universidad de Lyon para dar catequesis en París y volvía el sábado por la noche para darlo en Lyon. Tenía realmente una vida muy movida, muy activa en las asociaciones. Era secretaria de la Asociación Asirio-Caldea en Francia. También fui fundadora de varias asociaciones, como la Asociación Asirio-Caldea de Lyon, porque quería que esa comunidad no se perdiera, insertándose en la sociedad francesa, y que además guardara esa riqueza que es nuestra lengua, porque eso para mí es realmente importante. Hice radio con otros amigos que siguen en Lyon, nos unimos con mucha alegría, con mucha ilusión. Hacíamos programas en arameo. Recuerdo que mi programa era Aprende y enseña a los otros el idioma de tu madre para no perderlo. Porque el arameo es para nosotros nuestro idioma materno y había que tener cuidado de no perderlo, porque es además una lengua que es una riqueza de la Iglesia. Es el idioma de Jesús y había que cuidar la herencia, aunque estuviésemos en el extranjero. En Irak también di desde muy joven. No tenía ni 17 años cuando empecé. Catecismo, grupos sociales, etc. Todo lo que fuera servicio de los otros, servicio a los otros. En todo eso siempre me orienté al servicio del otro, siempre me interesó eso. Había que hacer algo por ellos. Pero sentía y veía que no estábamos bien en nuestro plato, como se dice. Porque nos rodeaba el fanatismo y había que hacerle frente. Por supuesto, no era como vimos en el verano con Daesh, sino de diferente manera. Era posible vivir en Bagdad. Todos los que emigraron a causa de la opresión entre los años 61 y 80 del norte, fueron a Bagdad. Estuvieron muy bien en Bagdad, todo funcionaba bien, tenían casa, trabajo, había diversidad. Algunos barrios eran completamente cristianos y había siempre musulmanes alrededor, etc. Había una forma posible de vida con los otros, aunque siempre hubo regiones masacradas y nadie decía nada. Algunos de los que nos rodeaban pensaban otras cosas. Pensaban que si hablábamos sería peor, serían todos masacrados. Eso es falso, yo creo que hay que hablar desde el principio. Las primeras masacres en 1969 las recuerdo como si fuera hoy. Yo tenía 9 años. El pueblo de Soria fue masacrado a sangre fría sin que nadie fuera designado como responsable. En Ashemel, en el año 33, 4.000 personas fueron masacradas como animales y nadie dijo nada delante de los ojos de los británicos. Ahora abrimos la historia, abrimos los archivos y vemos la atrocidad de la masacre. Y continuamente hemos sido expulsados de nuestros hogares y regiones.
nuestros pueblos quemados, nuestras casas quemadas, nuestros bienes quemados. Las chicas, me acuerdo como si fuera hoy, lo mismo que sucede con las yezidíes. Eran violadas y vendidas, mujeres y niños. Así que estamos acostumbrados a que esas situaciones no sean nuevas para nosotros. Es por eso que decimos a la gente que abandonar sus regiones no es realmente la solución adecuada. Quedarse es verdad que no es fácil, y no digo que sea obligatorio para nadie. Cada uno decide lo que quiere, pero no es la solución abandonar el país para ir a otro país. Irak es la tierra de nuestra fe. María y Jesús tuvieron que exiliar por la ferocidad de Herodes. Nosotros estamos en la misma línea con ese plan de salvación que continúa. Quisiera que todos los cristianos se den cuenta que ese sufrimiento no va a ser considerado como inútil. Como dijo nuestro gran santo Juan Pablo II en su carta sobre el sufrimiento humano, la leí cuando fui operada de mi oído en cama, decía: hay que dar un sentido salvador al sufrimiento. Cristianos, den un sentido salvador a sus sufrimientos. El sufrimiento tiene que ver con la misión cristiana. Al mismo tiempo tenemos que regresar y ver que tenemos que permanecer. Aunque no sea fácil, es posible con la gracia de Dios. Creo que el Espíritu Santo habita en nosotros desde que fuimos bautizados y hay que atestiguarlo y demostrarlo alrededor nuestro. Inclusive a los que no fueron bautizados, porque eso es algo característico nuestro. Y siguen demandando, siguen preguntándonos: ¿qué tenéis de superior respecto a nosotros? ¿Es que tenéis algo que no entendemos? Nosotros no decimos que somos mejores, somos como ellos. Pero si ven algo más en nosotros, debe ser ese Espíritu Santo que realmente habita en nosotros y debemos mostrarlo con las acciones que llevamos a cabo y con nuestra vida. Vivimos una situación que no es fácil. Vuelvo a Bagdad en 3 o 4 días, pero cada vez que salgo de casa no sé si voy a volver. Pero es porque creo que esos gemidos los necesitan. Esa gente nos necesita. Hay tanta gente inocente que no sabe por qué sucede todo esto y nos llama. Y pide ayuda para construir el país. Y también creo en la fuerza de la buena voluntad. Hay mucha gente con buena voluntad. Quieren con todas sus fuerzas que nos quedemos y hagamos algo para poder responder a la demanda del país. Como digo, construimos todo sobre la esperanza. Yo pienso que somos la religión de la esperanza. No son solo palabras, es una vida. Esperanza en la situación atroz que vivimos, en medio de amenazas diarias, todos los días muertos delante nuestro. Vi gente caer, cadáveres caer en Bagdad. Una vez estaba visitando al anterior patriarca, que ya está en el cielo. Pasé por delante de su puerta y vi a una mujer muerta en plena calle. Le dije: Monseñor, ¿ha visto que hay muertos delante de su puerta? Y me dijo: no, no he escuchado nada, no los he visto. Era un coche de gente que iba a trabajar y fueron blanco de un atentado. Se podía ver a la mujer completamente tirada en el suelo. Tantas situaciones como esas viví. Estuve también en Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad durante la explosión de la iglesia. Fue una atrocidad, un genocidio inolvidable. Nuestra Señora de la Salvación para mí es el recuerdo del pueblo que nunca podrá olvidar todo. Porque quitar eso de la memoria es realmente imposible. Estaba triste y en contra de que ese recuerdo de la sangre derramada fuese limpiada tan rápido. No había que limpiarla, había que dejarla.
era el Museo del Sacrificio Católico en su iglesia. Los sacerdotes eran santos que estaban leyendo el Evangelio y pidiendo que se rezara por nuestros gobernantes, para que Dios les diese la posibilidad de ser mediadores de paz. Y de repente fueron asesinados diciendo eso. Yo creo que aquí hay algo muy profundo, que es esa vida cristiana incomprensible para todos. Es nuestro deber ser apóstoles de ello y formar cristianos para vivirlo. La existencia de la gente que solo adora a Dios es para ayudar a los laicos a vivir esa misión. Cuando veía a las familias de las víctimas de Nuestra Señora de la Salvación, porque fui a ayudarlas y escucharlas, a consolarlas, cuando las veía preguntarse ¿por qué a nosotros?, pude entender que la gente que estaba allí eran santos. Estaban ahí, son mártires, y los mártires son las semillas de la Iglesia. Creo que la sangre de Notre Dame de Annaya, que la sangre de las iglesias de Mosul, la sangre del Valle del Nínive, va a ser la semilla del catolicismo y de los cristianos en general, ya que tenemos muchos tipos de cristianos que también viven por la misión de Cristo, que por su modo de actuar están siendo martirizados y están ahí para darse a este país, para construir el país. Pienso que se quieren quedar allí y que hay muchos que no se quieren ir. Muchos se van dolorosamente de allí, y si hubiese verdaderas soluciones políticas y económicas a la situación actual, serían menos. Pero no hay un verdadero entusiasmo de la gente por retomar sus vidas normales. Por supuesto que la gente piensa que marcharse es una solución a sus problemas. Aunque no lo es, la solución no está en irse a otro país. He encontrado cristianos en Lyon que acaban de llegar y no están para nada contentos. Tienen problemas y no saben si quedarse o no. Hay cosas que se podrían hacer para hacerles entender que no es el paraíso lo que les espera. Como si con ello estuviese todo resuelto. Y que su misión allí, aunque sea dura, vale toda su historia, su herencia. Ya pagaron su sacrificio. Escaparse de su sacrificio no resuelve el problema. Al contrario, los hace continuar en el problema y complica la recompensa. Nosotros, como organización Hammurabi en derechos humanos, estamos haciendo un plan de restitución. Se lo propusimos al gobierno, que ha tenido en cuenta nuestro pedido, y espero que estén trabajando sobre eso. Voy a ir a verlos la semana que viene a Bagdad. Y bien, las soluciones son posibles. El gobierno iraquí es el primero en contestar y venir a ayudar a esa gente, porque son ciudadanos iraquíes y son víctimas. Y ya hay un comité que va a empezar por recompensar materialmente y que pueda ayudar también un poco psicológicamente para superar las atrocidades que sufrieron todos esos cristianos y todo el resto de iraquíes. Porque también tenemos iraquíes musulmanes que viven la misma situación en sus regiones. Tenemos por lo menos 2 millones de desplazados iraquíes, musulmanes, cristianos, yazidíes y otros, etc. Son los primeros que piden ayuda a nuestros hermanos cristianos del mundo. Por ello hay que hacer frente necesariamente a esta situación sin esperar que otros lo hagan. Porque aunque incluso otros lo hagan por tener derecho a ello, nosotros lo tenemos por deber. El gobierno iraquí tiene el deber. No lo hace por todas esas razones que le preocupan y por la mala organización del gobierno, que es así desde 2003 o incluso antes.
Siempre digo que el Señor nos dio todo en Irak y se puede hacer una vida en toda regla en Irak. En su voluntad o en su secreto no sabemos. Nunca quiso darnos verdaderos líderes, verdaderos responsables que puedan realmente manejar la riqueza inmensa de un país como Irak. Irak es un país riquísimo que puede servir no solamente a Irak, sino a todo el Medio Oriente, incluso África. En Irak somos ricos en materia prima, agricultura, petróleo, donde tenemos la primera reserva del mundo, etcétera, etcétera. Todo eso no es explotado, todo eso es verdaderamente desperdiciado. Y es desperdiciado porque no tenemos gente apta y capaz de gobernar como hace falta y hacer que esas riquezas sean un medio de vida para la gente. Mientras no encontremos a esa gente y mientras sigamos marchándonos del país, porque de los que salen del país hay muchos capaces, el país va a caer siempre en las manos de gente débil y seguiremos sin encontrar soluciones. Ante esto hay una reflexión que hacerse, ayudar a nuestros hermanos a quedarse. Por ejemplo, es muy simple ser solidarios desde el exterior. Ayudar a los cristianos de Medio Oriente, cualesquiera que sean, en Irak o Tierra Santa. De la misma manera, ayudar a los cristianos de la Tierra Santa. Imagínense la Tierra Santa en unos años, si seguimos con esta indiferencia hacia Tierra Santa, hacia Jordania. Los cristianos están siendo apuntados. La Tierra Santa, cuando pienso brevemente que la tumba del Señor no va a tener un guardia cristiano, perdóneme, pero ¿vamos a ser profanados inclusive en la tumba de nuestro Señor? Eso no, por favor. Hay algo que se llama solidaridad. Hay que ayudar a esa gente materialmente y psicológicamente, ayudarlos a quedarse. Es muy importante hacer sentir la solidaridad fraterna. Somos el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que cuando nos duele la cabeza, todo el cuerpo sufre. Hay que hacer entender a los cristianos primero lo que quiere decir cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hay que protegerse primero. Tomar las responsabilidades hacia nuestros hermanos. Porque llamamos cristianos a los que practican solamente. Pero no. El cristiano es el que fue bautizado, pero que puede tener problemas y haber dejado dormir su bautismo. O que puede tener problemas sociales, que son los mismos que los de los otros ciudadanos. Pero siguen siendo cristianos que hay que hacer avanzar, que hay que despertar, que hay que invitarlos a la reflexión. Y ahí tenemos que ser fuertes para proteger nuestros valores. Porque me impresiona mucho cuando veo que se valora a las otras religiones. Los medios occidentales, sobre todo en Francia, he visto eso. No paran de hablar y sin rencor. Pero cuando se trata del sufrimiento de cristianos, en Francia y en otros lugares, nos cuesta pronunciar la palabra cristiano. Es increíble lo que veía el otro día. 2 cementerios profanados el mismo día, uno judío y otro cristiano. El cementerio cristiano no fue pronunciado. Cuando vimos que estaba todo roto, las cabezas en la tierra, solo dijimos, tumbas cristianas también fueron profanadas. Pero las tumbas judías estuvieron en la portada durante 2 semanas. No digo que no hay que hacerlo por los judíos o por los musulmanes, pero se hacen 100 veces mejor las cosas para otros que para los cristianos. Y perdóneme a quien se le antoje que lo tome como quiera, pero hay momentos en que se hablan de sus valores, de los cuales están tan orgullosos, de la libertad, de la paz, de la serenidad. Son valores cristianos. Perdóneme, pero ¿de dónde hubieran sacado ustedes esos valores si no es del cristianismo que vivió aquí durante siglos? Así que hay que ser cristiano fuerte para decir eso, con fuerza y certeza de que somos esa religión de la cual estamos orgullosos, porque dio a este mundo los principios de la paz, la fraternidad, la convivencia, el compartir, la comprensión.
tenemos que estar orgullosos. La libertad no significa otra cosa que el respeto entre y a cada persona. Para nosotros la libertad es algo que está enraizado en nuestra cultura cristiana. Hay que decir siempre que lo queramos o no, que lo disfracemos o no, que lo deformemos o no, que lo disimulemos o no, nuestra cultura es cristiana. Y lo que tenemos hoy, aunque no seamos cristianos, está fundado sobre la cultura cristiana. Y hay que decirlo con fuerza. No estoy de acuerdo en mezclar lo religioso con lo político. Es un momento en que hay que dejar a la Iglesia hacer su trabajo y a los políticos hacer el suyo. Pero es necesario que haya cristianos en la política que hace las leyes, que dicta las leyes, y que sirvan para todo el mundo y no solo para ellos. Yo creo que hay una necesidad realmente en que los cristianos que tomen el poder, que los que están en el servicio administrativo, sean realmente consecuentes, para que el laicado tome el verdadero sentido de ser laico, porque eso no es ser clero, sino ser alguien que tiene también una misión espiritual. Eso es un laico. Los laicos en sus trabajos, en sus puestos, tienen que ser realmente responsables como los otros. Al igual que las leyes deben ser lo más humanas posibles. Yo creo que las normas de vida que tenemos deben poderse distinguir en nosotros. Creo que dejamos demasiado las cosas a los otros para que las hagan los otros por nosotros. Los otros se escuchan mucho en las iglesias de Irak. Si hay gente que no tiene nada que ver con la política, la política, por favor, de la política no hay que hablar. Perdóneme, si está en la casa de los sacerdotes o de religiosos, ellos no tienen por qué hacer política. Pero en la casa de los laicos cristianos, católicos y otros, hay que hacer política, trabajar en la política, reformar la política, reformar las leyes de humanidad, humanizarlas más, cambiarlas para alcanzar la mayor dignidad posible. La dignidad no se fabrica creando textos, se fabrica en la vida de cada persona humana. Y creo que si hay un sentido del bien común, es en nuestros valores, en los que estamos fundados. Son los valores cristianos los que dieron el sentido del bien común. Y el que está al servicio del pueblo es alguien que es guardián del bien común, de todo el pueblo, sin excepción, sin tener en cuenta la religión o la tendencia política de la persona. Creo que hay mucho que hacer y estamos atrasados en ello. Así que mejor tarde que nunca hay que empezar necesariamente a formar una élite que sea gente formada para ver claro, para tener el espíritu abierto, dar claridad a la dignidad, porque son exigencias de respeto hacia la dignidad. Porque hay unas exigencias de respeto en la dignidad de la persona. Si no, la persona es cualquier cosa y hasta puede ser que un animal tenga más valor. Realmente hay que volver a instalar en Occidente los valores humanos sobre los cuales fundamos una sociedad, sobre los cuales fundamos la sociedad. Yo tuve la posibilidad de estudiar muchos textos internacionales de los derechos humanos. Y yo me decía, perdóneme, pero si hay otros que se enorgullecen de esos textos. He intercambiado mucho durante mi máster y mi idea en el derecho a la vida. Observé bien lo que la doctrina de la Iglesia dice. Y esos textos internacionales fueron fundados en ese espíritu. Porque la protección de la dignidad del derecho está fundado en lo que sale de la Biblia. El respeto humano, la trascendencia humana, hasta dónde el hombre es superior y hay que protegerlo. Y todo eso es nuestra herencia cristiana. Y hay que decirlo con orgullo y con fuerza.